Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast en el cual te voy a resumir qué es la programación neurolingüística. Para todos los que están en el curso, muchas gracias por su interés en aprender esta herramienta tan valiosa y que ha cambiado la vida de muchas personas. Bueno, empezando, chicos y chicas, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Qué es la PNL? La PNL es un enfoque que se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. En simples palabras, a diferencia de una teoría cualquiera, la PNL se considera un modelo práctico y útil que ofrece herramientas específicas para mejorar la comunicación y lograr objetivos en nuestras interacciones. Su base se encuentra en comprender las estructuras mentales que influyen en nuestras experiencias, centrándose en cómo funcionan más que en por qué se forman. La PNL se originó con el propósito de identificar nuestras estrategias para tener ciertos resultados, ya sea en nuestro pensar, sentir o hacer. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Es la pregunta. Y también se originó con el propósito de identificar qué hacen las personas exitosas, ya sea en el campo terapéutico o para tener ciertos resultados en el campo que sea, y copiar esas estrategias para nosotros mismos y para los demás. Y más que nada para tener resultados parecidos, iguales o mejores a esas personas que entrevistamos o hablamos para saber qué hace en su mente para tener esos resultados. A lo largo del tiempo, la PNL ha sido objeto de mitos y malentendidos, pero su enfoque en la programación, los procesos mentales, lo neuro, la influencia de la mente en la experiencia, y lo lingüístico, el papel del lenguaje en la percepción y la comunicación, la convierten en una herramienta muy poderosa para mejorar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Para seguir, detrás de estas siglas se esconden tres palabras escogidas por el padre y co-creador de este conjunto de modelos, el Dr. Richard Bandler. Como les dije, programación neuro y lingüística. Estas tres palabras pueden ayudar a entender un poco mejor qué es lo que pretendían en los años 70 el joven prodigio de 23 años Richard Bandler y un profesor de lingüística de 33 años de la Universidad de California, John Grinder. Para seguir con la explicación, la palabra programación procede del hecho que, según los estudios en el campo de la psicología que estaban en esa época, se podía generar un modelo de cómo las personas llevan a cabo ciertos procesos mentales a través de pensar en una secuencia de pasos donde las personas reaccionan emocionalmente a sus propias representaciones mentales de imágenes, sonidos o sensaciones, tanto como si son recordadas o como si son creadas, o sea, pensando en el futuro. Esta sucesión de pasos mentales suele ser muy inconsciente para la persona que lo lleva a cabo y solo suele ser consciente del resultado final. Un ejemplo, para que alguien se ponga nervioso delante de un examen, tiene que haber pensado de alguna forma determinada, quizás recordando cosas en las cuales la persona ha fallado, por ejemplo, exámenes anteriores, o ciertas cosas que se dicen, por ejemplo, no voy a poder, no sirvo para estudiar, o empieza a recordar cómo le hicieron un comentario a algún profesor que le hizo sentir mal, y eso se genera de manera inconsciente, y cuando llega al examen eso se suele disparar y generar ese estado.
Y según los modelos utilizados por Grinder y Bandler, esta serie de pasos son repetidos de manera recurrente cada vez que la persona se encuentra delante de una misma situación, en este caso a días o horas del examen. Y estos pasos suelen ser inconscientes. En este caso, la persona, a pesar de su inconsciencia de cómo se pone nerviosa, siente una sensación de nervios, por ejemplo, palpitaciones en el corazón, nudo en el estómago, etcétera, etcétera. No sabe cómo llega a ese estado. Y un buen programador neurolingüístico llegaría a saber y a crear un modelo de cómo genera eso en su mente la persona. Por lo tanto, según los creadores de la PNL, aprendemos a generar procesos mentales más o menos complejos que nos llevan a poder sentir de un modo u otro, pero como estos procesos se dan en nuestro cerebro, en las conexiones de nuestras neuronas, de ahí lo neuro, se puede modificar, por lo tanto, aprender nuevos modos de pensar y sentir, por lo que podemos ser más eficientes a la hora de conseguir nuestros objetivos, como les comenté anteriormente. Por último, y no menos importante, está la lingüística. Desde el inicio de su asociación con Bandler y Grinder, buscaron modelos lingüísticos que permitieran entender por qué algunos terapeutas conseguían resultados muy destacables. Gracias al modelo que John Grinder aportó de la gramática transformacional, con uno de sus máximos exponentes en esa época, que era Noam Chomsky, tuvieron una base en la cual poder aplicar a los diferentes terapeutas para encontrar patrones en lo que hacían trabajando con sus pacientes para tener éxito. En este sentido partieron con las ideas de Alfred Korzybski, un ingeniero de origen ruso nacionalizado norteamericano que postulaba que no podemos experimentar el mundo directamente, ya que estamos limitados por nuestros sentidos y por nuestra propia estructura lingüística de ideas. De este modo filtramos la realidad y acabamos construyendo una idea sobre la que pasa afuera y dentro de nosotros, parcial, simplificado y distorsionado. Lo interesante de esta aproximación es que a través del lenguaje se puede cambiar el modo en que una persona entiende la realidad y por lo tanto ayudar a relacionarse con su entorno mucho más eficazmente. Así, Bandler y Grinder, armados de una serie de herramientas ya formalizadas, se dedicaron a entender cómo los terapeutas de la época utilizaban el lenguaje para cambiar la percepción del mundo de sus pacientes y ayudarlos a ser más funcionales en su entorno. Fue muchos años después cuando Bandler bautizó todos los avances que habían hecho durante todos esos años, además de junto con otros colaboradores, como programación neurolingüística.